Hola, muy buenas tardes. Somos el equipo 2B de la materia Taller de Base de Datos y vamos a hablar sobre el control de acceso en la base de datos. Utilizaremos como ejemplo nuestra propia base de datos de IT Palaco. Nuestro equipo tiene los siguientes integrantes: José Espinosa, Leonardo Arbizu y Mario Arce. Sin más que decir, comencemos. Punto número 1. Define y explique los términos usuario, privilegio y rol en una base de datos. Usuario. Es una cuenta que depende de los privilegios que tenga. Puede manipular de cierta manera una base de datos. Un usuario es una persona que existe en una base de datos. Pueden ser varios usuarios los que pueden manipular la base de datos. Privilegios. Permiten manipular la base de datos, son variados, pueden ser los siguientes: select, insert, update y delete. Tener privilegios hace que el usuario pueda realizar consultas, insertar datos, actualizar datos y borrar datos de la base de datos. Rol. Un rol es un grupo al que se le van a asignar los mismos derechos. En lugar de asignar los derechos individualmente a cada usuario, se pueden crear grupos que tendrán los derechos y a continuación asignar los usuarios a un grupo. En pocas palabras, un rol es un conjunto de privilegios que se le asigna a un usuario. Existen diferentes tipos de roles. El DB Owner, el cual es el rol fijo de la base de datos que puede realizar todas las actividades de la configuración y mantenimiento en la base de datos. DB Security Admin. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Security Admin pueden modificar la pertenencia a los roles únicamente para roles personalizados y administrar los permisos. Los miembros de este rol pueden elevar potencialmente sus privilegios y deben supervisar sus acciones. DB Access Admin. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Access Admin pueden agregar o quitar el acceso a la base de datos para inicios de sesión de Windows, grupo de Windows e inicios de sesión de SQL Server. DB Backup Operator. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Backup Operator pueden crear copias de seguridad de la base de datos. DB DDL Admin. Los miembros del rol fijo de base de datos DB DDL Admin pueden ejecutar cualquier comando de lenguaje de definición de datos en una base de datos. DB Data Writer. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Data Writer pueden agregar, eliminar o cambiar datos en todas las tablas del usuario. DB Data Reader. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Data Reader pueden leer todos los datos de todas las tablas de usuario. DB DNI Data Reader. Los miembros del rol fijo de base de datos de DB DNI Data Reader no pueden agregar, modificar ni eliminar datos de la tabla de usuario de una base de datos. DB Deny Data Reader. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Deny Data Reader no pueden leer datos de las tablas de usuario dentro de una base de datos. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Data Writer pueden agregar, eliminar o cambiar datos en todas las tablas del usuario. DB Data Reader. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Data Reader pueden leer todos los datos de todas las tablas de usuario. DB DNI Data Reader. Los miembros del rol fijo de base de datos de DB DNI Data Reader no pueden agregar, modificar ni eliminar datos de la tabla de usuario de una base de datos. DB Deny Data Reader. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Deny Data Reader no pueden leer datos de las tablas de usuario dentro de una base de datos. DB Deny Data Reader. Los miembros del rol fijo de base de datos DB Deny Data Reader no pueden leer datos de las tablas de usuario dentro de una base de datos. Las tablas de usuario dentro de una base de datos. Punto número 2. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso del usuario root? La contraseña del root debe ser especial, por lo que es necesario seleccionarla con cuidado y guardarla en un lugar que sea seguro y modificarla a menudo. Restringir el número de usuarios en el sistema que tienen acceso a esta cuenta. Evitar la existencia de archivos .rhost en el directorio base del usuario root, normalmente en Linux root. Evitar la existencia del .enpad de búsqueda del usuario root y de los administradores. Hacer uso de rutas completas para ejecutar órdenes como root. Evitar entrar por telnet como root a las máquinas, para así evitar la intercepción de contraseñas en texto en claro. Esto daría a un intruso el acceso total al sistema. Evitar entrar por telnet como root a las máquinas, para así evitar la intercepción de contraseñas en texto en claro. Esto daría a un intruso el acceso total al sistema.
a un intruso el acceso total al sistema. Explique qué son los privilegios de nivel global, de base de datos, de tabla, de columna y de rutina. Enumere los tipos de privilegios que se pueden dar en cada uno de los niveles. Presenta ejemplos justificados en la base de datos de Itepalaco, donde utilice los distintos privilegios en los diferentes tipos de usuarios. Permisos a nivel global. Los permisos globales se aplican a todas las bases de datos de un servidor dado. Estos privilegios son almacenados en la tabla mysql.user. El siguiente comando es grant all on, seguido de un asterisco, seguido de un punto, seguido de otro asterisco. Que eso significa que está llamando a todas las bases de datos y con todas las tablas. Y también se utiliza el revoke all on con asterisco, punto, asterisco, que significa exactamente lo anterior dicho. Privilegio connect. El menor de los niveles de privilegio es el privilegio connect, que proporciona al usuario la capacidad básica de consultar y modificar tablas. Los usuarios con el privilegio connect pueden llevar a cabo las siguientes funciones. Número 1. Ejecutar las sentencias select, insert, update y delete, siempre que tengan los privilegios necesarios a nivel de tabla. Número 2. Ejecutar una rutina SPL, a condición de que tengan los privilegios necesarios a nivel de tabla. Número 3. Crear vistas, siempre y cuando tengan permiso para consultar las tablas en las que se basen las vistas. Número 4. Crear tablas temporales y crear índices sobre las tablas temporales. Privilegio resource. El privilegio resource comparte la misma autorización con el privilegio connect. Además, los usuarios con el privilegio resource pueden crear tablas, índices y rutinas SPL nuevas, permanentes, asignando así espacio de disco de forma permanente. Número 1. Comparte la misma autorización que el privilegio connect. Número 2. Pueden crear tablas. Número 3. Índices. Número 4. Rutinas SPL nuevas permanentes, asignando así espacio de disco de forma permanente. Privilegio de administrador de base de datos. El nivel superior de privilegio de base de datos es administrador de base de datos, o DBA. Cuando crea una base de datos se convierte automáticamente en el DBA. Número 1. Ejecutar las sentencias drop database, start database y roll forward database. Número 2. Descartar o modificar cualquier objeto independiente de quien sea su propietario. Número 3. Crear tablas, vistas e índices para que los que poseen otros usuarios. Y número 4. Otorgar privilegios de base de datos, incluido el privilegio DBA a otro usuario. Ahora utilizaremos como ejemplo nuestra propia base de datos y vamos a verificar los siguientes usuarios. Uno va a ser a nivel global, otro va a ser a nivel base de datos, otro a nivel columna y otro a nivel rutina. Vamos a identificarlos con un password bastante sencillo para que no se nos olvide, por supuesto, y vamos a repasarlos. Muy bien. Usuario a nivel global. Para este usuario de nivel global se utiliza esta instrucción, como lo podemos ver en pantalla. Lo que estamos diciendo es que va a tener todos los privilegios en todas las bases de datos y con todas las tablas. Y ya se le asigna esos privilegios a ese usuario. Para poder revisar qué privilegios están otorgados a este usuario, se utiliza esta siguiente instrucción de show grants y podemos revisar todos los privilegios que tiene. Ahora, para el usuario nivel base de datos, se utiliza la misma instrucción, solamente que vamos a especificar la base de datos que se va a utilizar junto con todas las tablas que ésta tenga. También igual para revisar qué privilegios tiene, podemos revisarlo en show grants. Ahora, lo que viene siendo a nivel columna, se debe especificar la base de datos que se va a utilizar, seguido de un punto y el nombre de la tabla o columna que se quiere utilizar. En este caso vamos a utilizar la de candidatos a ingresar. Y por último, el nivel rutina, vamos a otorgarle los privilegios select, insert, update y delete a una base de datos en específico y a todas las tablas. Este usuario rutina simplemente es para hacer revisar, hacer consultas, actualizar datos y una instrucción bastante compleja, como lo puede ser la cuestión de delete. Si no se utiliza con cuidado, puede ser catastrófico para los trabajos futuros. Punto número 4. Explique cómo crear un rol desde línea de comandos de MySQL y desde Workbench.
especifique la tabla de MySQL donde se almacenan los roles, indique cómo se puede verificar la creación del rol e indique cómo destruirlo. En Command Line Client, utilizaremos la instrucción create_role_dba para crear un nuevo rol. Con la instrucción grant all privileges on itpalaco_nuevo *to dba, asignamos todos los privilegios al rol dba. Y con la instrucción grant dba to dba @localhost, le asignamos al rol dba un usuario ya creado de la base de datos, en este caso es dba el nombre del usuario. Con el comando show grants for dba @localhost se muestran en la tabla donde están asignados los roles a determinado usuario. Si se requiere saber qué privilegios cuenta un dicho usuario, se usa la instrucción show grants for dba o el nombre del usuario, y nos mostrará los roles que tiene ese usuario en una tabla. Para eliminar un rol ya creado en la base de datos usaremos el comando drop role if exist dba. Esto nos eliminará el rol si es que existe y ya no aparecerá el rol en el usuario. Ahora en MySQL Workbench. Para crear un rol nuevo en Workbench usaremos el comando create, después rol y cliente. En este caso crearemos un rol para un cliente. Para asignarle privilegios a un rol ya creado, que en este caso el privilegio que goza es select y estamos permitiendo que pueda ser utilizada en todas las bases de datos así como sus tablas, utilizaremos grant select on *** a clientes. Aquí le estamos asignando un nuevo rol a usuario cliente con el grant cliente to cliente @localhost. Para asignar un nuevo rol a un usuario, en este caso un cliente, utilizaremos la instrucción grant cliente to cliente @localhost. Para mostrar qué roles tiene ese cliente, utilizaremos el comando show grants for cliente @localhost y nos mostrará en una tabla qué roles tiene ese cliente. Para eliminar un rol de la base de datos utilizaremos drop role if exist clientes. Con esto se eliminará el rol asignado a un cliente o un usuario y ya no aparecerá en la base de datos ese rol. Localhost. Para asignar un nuevo rol a un usuario, en este caso un cliente, utilizaremos la instrucción grant cliente to cliente @localhost. Para mostrar qué roles tiene ese cliente, utilizaremos el comando show grants for cliente @localhost y nos mostrará en una tabla qué roles tiene ese cliente. Para eliminar un rol de la base de datos, utilizaremos drop role if exist clientes. Con esto se eliminará el rol asignado a un cliente o un usuario y ya no aparecerá en la base de datos ese rol. Clientes. Con esto se eliminará el rol asignado a un cliente o un usuario y ya no aparecerá en la base de datos ese rol. Punto número 5. Existen 4 formas diferentes de crear y o modificar usuarios en MySQL. 1. La sentencia grant. 2. La sentencia create user. 3. Insertando directamente en la tabla user. 4. Utilizando un administrador de MySQL como SQL.Yoc. Aquí veremos cómo crear usuarios con la primera opción, grant. La sentencia grant nos permite crear cuentas de usuarios para MySQL y darles permisos. Esta información es almacenada en las tablas de la base MySQL. Primero tenemos que ingresar a nuestro servidor de la base de datos como root o con una cuenta con nivel de root. Con grant se puede asignar permisos a diferentes niveles. He aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, crear usuario. Se utiliza la siguiente sentencia como ejemplo. Create user, new user, @localhost, identificado como o identified by y el password que deseas tener, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo serían las salidas respectivamente en el command line client de MySQL y Workbench. Para mostrar usuarios se utiliza el show grants y nos arroja la siguiente sentencia aquí en el command line client. Ahora, para eliminar usuarios se tiene que utilizar el drop user. Entonces se utiliza drop user y se especifica el usuario a eliminar. Al igual que como se escribe en command line client, se tiene que escribir
en Workbench. Sí tiene sus pequeñas diferencias, pero realmente es la misma base. Ahora, para crear un rol, tanto en Command Line Client o como en Workbench, se utiliza la sentencia create role seguido de el nombre del cliente. Ahora, para asignarle qué privilegios tiene el rol cliente, se utiliza el comando grant seguido del privilegio, en este caso select, on, y ya lo que gusten, ya sea todas las bases de datos, como en este caso, a el rol que desean tener ese privilegio. En el sexto punto se deben de especificar y explicar cómo se pueden limitar las conexiones de un usuario, el tiempo que puede durar su conexión, el número de consultas y el límite de conexiones con el mismo usuario. Como se sabe, cada base de datos en MySQL pues puede tener cierto límite de conexiones simultáneas, y esto para evitar una sobrecarga en el servidor o que haya un cierto alojamiento sobrevalorado o con un nivel superior al establecido, ¿no? Estos límites tienen un contador para cada acceso dependiendo del usuario y los privilegios que tenga cada uno, como pueden ser unas consultas o demás, ¿no? Entonces el número de consultas puede ser por horas, el número de consultas se puede hacer cada usuario por horas, número de updates también, número de veces que un usuario puede acceder al servidor a la hora, estas son las cantidades de veces que una persona puede entrar y salir del mismo, y el número de conexiones simultáneas, ¿no? Simultáneas para cada servidor. Aquí pues se pueden ver unos ejemplos de cómo sería ahora sí una sintaxis correcta de la manera que nosotros podemos especificarle este usuario tiene estos permisos, ¿no? Estas queries por hora, estos updates, conexiones y lo que especificamos anteriormente. En el octavo punto, ¿cómo puede asignar y eliminar privilegios a un rol? Es algo muy sencillo. Para asignar privilegios únicamente con grant on, los privilegios designas el usuario y el cómo se identificará. Entonces grant, al final únicamente con un with grant options darías tú qué tipo de privilegios le puedes dar, ¿no? Qué tipo de privilegios le estarías dando. Y para quitárselos únicamente sería con el revoke y... Punto 9. La opción with grant option facilita al usuario el poder de darle a otros usuarios sus mismos privilegios. Básicamente pasarle la batuta al siguiente usuario, pero sin perder tus privilegios. Con el siguiente query darías todos los permisos, excepto with grant option, a un usuario sobre una base de datos especificada. Ese simplemente es un ejemplo. Grant all on, el nombre de la base de datos, punto, asterisco, to, y el nombre del usuario, arroba localhost, identificado con, y ya el password que tiene, ¿no? Para dar todos los permisos, incluido el with grant options, debe indicarse con su opción pertinente. Grant all on, el nombre de la base de datos, punto, asterisco, to, el nombre del usuario, arroba localhost, identificado con, y el password que está identificado ese usuario, with grant options. El mayor riesgo de utilizar with grant options es que podría causar problemas irreversibles a la base de datos, que un usuario por error de dedo o con malicia, vamos a decirlo, podrían causar que la base de datos se pierda o que sufra daños o que se modifique a su favor. Realmente tenemos que tener un gran control y responsabilidad a qué usuario estamos dándole privilegios. Para el décimo punto, cómo crear un usuario anónimo, es una manera muy sencilla, ya que utilizas la misma sentencia de crear un usuario pero sin identificador, y de esta manera serás creando. Para el onceavo punto, ¿qué son las vistas o views y cómo dar privilegios a un usuario para ellas? Pues las vistas son simplemente tablas virtuales, ¿no? O sea, una tabla que realmente no existe como tal o no contiene datos dentro de ella como tal, y estas son para poder mostrar alguna tabla o algún dato de alguna tabla sin mostrarte la tabla directamente. Únicamente estás mostrando una view, una vista de la tabla, como si vieras a través de una ventana algo que estás intentando ver, ¿no? Algo que quieres ver, y darle privilegios al
al usuario, simplemente es como darle privilegios a un usuario, a un cliente mejor dicho, que es para únicamente las vistas. De esta manera el cliente podrá observar, podrá ver algo, un stock o algo de su necesidad, sin necesidad